Buenas noches, voy a presentar las biomoléculas orgánicas, que son los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Mi nombre es Gina Paola Calderón Rodríguez, pertenezco al grupo de regencia en farmacia del grupo 15-1009-104 del CDA Medellín. Primero vamos a definir qué son las biomoléculas. Son todos los compuestos químicos que al estar juntos forman la materia para la vida. ¿Cuáles son? Hay biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Las inorgánicas carecen de átomos de carbono, excepto el dióxido y el monóxido de carbono. Las orgánicas están formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Están formadas por átomos de carbono, forman hasta 4 enlaces covalentes con otros átomos iguales o diferentes, lo que permite formar una gran diversidad de moléculas como carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. ¿Qué son las biomoléculas orgánicas? Están formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Están formadas por átomos de carbono. ¿Cómo se conforman? Están formadas principalmente por carbono, nitrógeno, hidrógeno, azúcar y oxígeno. En ocasiones se incorporan a otros elementos, pero en menor frecuencia, pueden dar lugar a estructuras más complejas. Los carbohidratos. Son hidratos de carbono que se clasifican en hidratos de carbono simples, que son los monosacáridos, son la glucosa y la fructosa, y los hidratos de carbono complejos, que se subdividen en polisacáridos. Aquí encontramos la celulosa y el almidón. Los carbohidratos son la principal fuente de energía. Están formados por átomos de carbono, oxígeno, hidrógeno. Su proporción es de 1, 2, 1. Se clasifican según el número de unidades básicas que contengan. Los monosacáridos son carbohidratos formados por una molécula de azúcar. Un ejemplo, la ribosa y la desoxirribosa. Son pentosas, 5 átomos de carbono. Glucosa es una hexosa, 6 átomos de carbono, el más abundante. La fructosa es una hexosa de frutas y la miel. Los polisacáridos tienen entre 2 disacáridos y 10 azúcares. Un ejemplo es la maltosa, que contiene glucosa más glucosa galactalosa, lactosa, glucosa y fructosa. Los polisacáridos tienen más de 10 azúcares. Un ejemplo es el almidón, glucógeno, celulosa y quitina. Los lípidos son moléculas formadas principalmente por átomos de carbono, oxígeno, hidrógeno. También pueden incluir otros como el fósforo. Son apolares, o sea, sin carga, y son insolubles en agua. Su función en el organismo forma la membrana celular estructural. La función energética es el mensajero químico. Un ejemplo son las grasas neutras, los fosfolípidos, los esteroides y las ceras. Se clasifican en simples y complejas. Las simples se combinan ácidos grasos con un alcohol, como la glicerina. Las complejas están formadas por carbono, oxígeno e hidrógeno, los aceites, mantecas y sebos. Los lípidos complejos o lipoides que conforman las membranas de las células resultan de la combinación de ácidos grasos con alcoholes y otras sustancias. Aquí tenemos un esquema de los lípidos donde nos muestra que son las biomoléculas, están formados por ácidos grasos y ya nos dan los ejemplos que son las grasas, las ceras, lo que acabamos de explicar. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Hay dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, ambos con glúcido pentosa y base nitrogenada. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, que encontramos la pentosa, es igual a desoxirribosa. El ARN, ácido ribonucleico, como la pentosa, es igual a la ribosa. Los dos ácidos nucleicos son polímeros de una unidad llamada nucleótido. Cada nucleótido está formado por 3 partes, una base nitrogenada, un monosacárido y un grupo fosfato. Las bases nitrogenadas son 5 en total. Son la guanina, adenina, timina, citosina y uracilo. Las 2 primeras están constituidas por 2 anillos, siendo del grupo de las purinas, y las otras 3 formadas por un anillo
y son del grupo de las priminas. Como decíamos anteriormente, cada nucleótido tiene 3 partes y se diferencian en la base nitrogenada que contiene. En el siguiente ejemplo mostramos a un nucleótido que contiene adenina. A la izquierda están el grupo fosfato, abajo el azúcar y arriba la base nitrogenada. En este caso la adenina. El azúcar es un monosacárido llamado desoxirribosa, derivado de la ribosa. La ribosa es una pentosa que tiene 5 átomos de carbono. En el caso del ADN, el azúcar es la desoxirribosa y en el caso del ARN, la ribosa. Cada nucleótido se une con otro y así sucesivamente hasta formar un polímetro de nucleótidos llamados polinucleótidos. Los polinucleótidos se unen a través de sus grupos fosfatados. El polinucleótido constituye la cadena del ADN. Esta cadena a su vez se asociará con otra similar, constituyendo la molécula del ADN. Por lo dicho, la molécula de ADN es bicatenaria. Las dos cadenas se asocian a través de sus bases nitrogenadas, no por sus azúcares ni por sus grupos fosfatos. Pero no cualquier base se une a otra, hay una complementariedad que se debe aclarar. La adenina de una cadena se asocia con la timina de otra y lo mismo ocurre con la citosina y la guanina. Ambas cadenas a lo largo describen una trayectoria de hélice helicoidal, típica como muchas veces lo vemos, pero aclaramos que estas están formadas por miles de nucleótidos. En la figura 4, nucleótidos unidos a través de sus grupos fosfatos que están ubicados en la izquierda, representados por óvalos. Con respecto al ARN, existen algunas diferencias marcadas si los comparamos con el ADN, las describimos a continuación. Entonces encontramos que el número de cadenas en el ADN es bicatenario y en el ARN es monocatenario. En el azúcar, en el ADN es desoxirribosa y en el ARN es la ribosa. En las bases nitrogenadas, el ADN es AT y CG y en el ARN es AUCG. Este sustituye la timina por el uracilo. La función. En el ADN guarda información genética, está solamente dentro del núcleo celular. En el ARN transporta como mensajero la información afuera del núcleo. Existen 3 tipos de ARN, el ARN mensajero, ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Aquí describimos los tipos de nucleicos, lo que explicábamos ahora. Las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría constituye además azufre y fósforo. De entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas como grasas o carbohidratos. Se clasifican según su composición, pueden ser simples o conjugadas. Según su morfología y solubilidad, pueden ser fibrosas. Según su función biológica, pueden ser estructurales, como la presentes en la piel, pelo y uñas. Las funciones. La función principal de las proteínas es la estructural o plástica, es decir, nos ayudan a fabricar y regenerar nuestros tejidos. Si comparamos nuestro cuerpo con una casa, las proteínas serían los ladrillos, juntos con los cimientos y las tejas. No obstante, además de esta función, desempeñan otras como la energética, cuando la ingesta de hidratos de carbono y grasas procedentes de la dieta sea insuficiente para cubrir la necesidad energética. En caso de un ayuno prolongado, la degradación de proteínas cubrirá estas carencias. Reguladora. Hay proteínas como por ejemplo la insulina o la hormona de crecimiento implicadas en la regulación de muchos procesos. Transporte. Por ejemplo, la hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno o la albúmina, transporta ácidos grasos libres.
De defensa, este tipo de proteínas ayudan a las defensas del cuerpo protegiendo al organismo de ciertos agentes extraños o exterminándolos. Un ejemplo serían las inmunoglobulinas. Muchísimas gracias.